y retomamos de ahí y vamos articulando. Yo la miro y ella cierra los ojos como diciendo, no me dé el micrófono. Bueno, me voy al fondo. No, me dicen acá. Cuando el profesor Pellegrini pasaba por acá no decían no. ¿Por qué conmigo? Sí, sí, no. ¿Qué les ha parecido interesante? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo? El nombre del libro, Huellas. Ay, ¿por qué? No, pasa de que el libro en sí, él en todo momento sí citó a muchos autores, habló de muchísimos libros, pero él es doctor especialista en psiquiatría, ¿sí? Y en ningún momento, como que sí relacionó en un solo momento cuando citó algo de grupo, pero después no había más nada relacionado a su carrera en sí, era todo sobre historia. Y en todo momento recalcaba que la idea del libro era como dejar una marca o mostrar, digamos, lo que pasó. Entonces yo quería saber eso. Bien, ¿por qué lo hace? Porque para trabajar con grupos, para hacer psicología social, si desconocemos la historia, no podemos entender por qué estamos como estamos, ¿sí? Eso dijo. Bueno, es muy importante. Vieron que, a ver, a mí me pasa seguramente lo que le pasa a muchos de ustedes. Cuando él habla de esta cantidad innumerables de libros y de autores, y uno siente que no sabe nada, ¿sí? Yo tengo esa sensación, más allá de la cantidad de autores que nombró, cómo va articulando, ¿sí? Con nuestra historia y con nuestro contexto. ¿Cómo? Y a mí precisamente lo que más me llamó la atención es cómo relacionó tanto la historia de nuestro país y tan ampliamente con algo como el campo en el que él trabaja con psiquiatría, ¿verdad? Con la psiquiatría. Y me pareció muy curioso cómo iba relacionando o enlazando dos materias que, digamos, en lo personal a mí me gustan mucho, que son historia y psicología. Bien, bueno, ese trabajo ojalá que lo puedan hacer ustedes, ¿sí? Ir conociendo de la historia de nuestro país, y de eso vamos a intentar avanzar un poquito más hoy, como un país dependiente, ¿sí? De nuestra provincia, ¿qué relación tiene nuestra provincia con las otras provincias? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos, no es lo mismo haber nacido o vivir en Buenos Aires, al lado del puerto, donde tenemos acceso no solo económico, sino donde todo, suponer que la cantidad de facultades que hay por llevarlo a lo que puede ser de interés de ustedes actualmente, a estar acá lo que cuesta, ¿sí? Que se abran carreras, a los docentes capacitarnos, o sea, realmente ser una provincia, digamos, del norte, una provincia pobre, cuesta mucho, pero aparte tenemos otra particularidad, somos provincia de frontera, ¿sí? Estamos en un país limítrofe, con dos, perdón, porque salimos a Chile, ¿a dónde más? A Bolivia y ¿cuál más? Bueno, pero desde Jujuy, estamos hablando de Jujuy. Bien, eso también nos condiciona culturalmente, económicamente, de otra manera. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar en todos estos factores y estos, digamos, condicionantes que tenemos, hay muchas cosas que no las vamos a poder entender. Esta articulación que vos decís que hace Pellegrini, capaz que en la presentación pasó muy rápidamente como creador de los grupos GIA. Se llaman grupos institucionales de alcoholismo. Eso quiere decir GIA, ¿sí? Que funcionaron durante muchísimo tiempo con ese nombre en el Hospital Néstor Sequeiro, y acá por ahí si hay gente de Abrapampa, de Humahuaca, bueno. Después por cuestiones teóricas, estas revisiones y cuando se rompe, digamos, así como rompió Pichon Rivière con el psicoanálisis, también acá la gente que hacía grupos GIA les empezó a trabajar como grupos, se llaman los GOA, grupos
operativos de alcoholismo, ¿sí? Pero él es el que crea, siendo psiquiatra, al igual que Pillon Rivière, ¿sí? No es que descubre, porque él ya la sabía, ya la estudió, pero definitivamente poniéndolo en práctica, al trabajar en grupo, ve mucho más resultado en la recuperación de los alcohólicos, las personas alcohólicas, y trabajando con las familias o con amigos, y no necesariamente tenía que ser un psicólogo o un psiquiatra el que coordinaba estos grupos, sino enfermeros, ¿sí? O inclusive parientes o pacientes que se habían rehabilitado y que coordinaban estos grupos. Entonces, muy interesante empezar a pensar, y esa es la importancia, porque ustedes dirán, darle con los grupos, darle con la historia, ¿sí? Porque si no es muy difícil trabajar, si no empezamos a pensar todo esto. O sea, si tenemos un país dependiente, una provincia dependiente, pobre, ¿y nosotros cómo seremos como sujeto? ¿Cómo será nuestro mundo interno? ¿Cómo serán nuestras representaciones? ¿Esto influirá en nosotros o no? ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre a ver que puede influir? ¿Alguno de ustedes quería ser médico? ¿No? Allá hay 2 manos. Bien. Ah, allá hay muchas más manos. ¿Por qué pregunto esto? Porque durante muchos años, cuando nosotros les preguntamos por qué estudian o eligieron estas carreras, nos decían que en realidad les hubiera encantado ser médicos, ¿sí? Pero económicamente, para las familias de ustedes o para ustedes, es muy difícil, porque sí es verdad, algunas carreras es como, bueno, compatible el trabajo y el estudio, pero medicina en otra provincia, porque acá no hay, es prácticamente imposible, muy, muy difícil, ¿sí? Poder trabajar y estudiar y seguir ese ritmo de carrera con lo que implica esa carga horaria, las prácticas, las guardias, bueno. Entonces terminan eligiendo una carrera no por vocación, no por elección, sino porque es lo más parecido a los que les hubiera gustado ser. Eso se llama condiciones concretas de existencia, ¿sí? Son, en este caso, las metas, ¿sí? Socialmente disponibles para nosotros, para los jujeños, supongamos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Digo porque esto van a empezar a encontrar condiciones concretas de existencia, son conceptos, herramientas conceptuales que les va a permitir entender la realidad. Entonces, esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Estoy articulando conceptos con nuestra realidad, ¿sí? Y así como muchos de ustedes empezaron y dejaron, porque también económicamente sostenerse acá es muy difícil. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablamos de la lectura, la dificultad, y me decían no tenían para las copias? ¿Sí? Después vemos muchas mamás que vienen con los hijitos, no hay guardería, y llega un momento que se hace muy difícil venir hasta a la noche, venir varias horas con los niños. Entonces, también las mamás son las que generalmente se terminan postergando en la educación. Todo esto tiene que ver con las posibilidades, vuelvo a los mismos, ¿sí? De acceder a la educación, y si seguimos con los ejemplos, también a la salud y inclusive hasta la justicia. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres dicen, no, ¿para qué voy a denunciar si no me toman la denuncia? Bueno, todo esto que vamos viendo como dificultades para hacer muchas cosas, ¿sí? Tiene que ver con las posibilidades reales y concretas que tenemos. La idea de hoy es avanzar con el Power y articulando con lo de Pellegrini, porque nos dejó todo como, digamos, muchos ejemplos para ir articulando con los que son las clases sociales, la estructura social, que no es otra cosa que este orden social, ¿sí? A ver, si yo digo cómo está estructurada, ¿sí? No voy a decir la sociedad porque si no queda como es algo aparte.
este orden social en el que vivimos? ¿Cómo creen ustedes que está organizado, estructurado? ¿Qué se les ocurre? ¿Han podido avanzar con las lecturas? Algo. Digo esto porque a lo mejor tanto que habló el profe Pellegrini, capaz que se han motivado y han ido a ver la película de Tiempos Modernos de Chaplin, ¿la vieron? ¿Se acuerdan que ya la profe Ciesa les pidió que la vean y volvió a decir Pellegrini? Porque es una síntesis cortita. ¿Alguien la vio? ¿Sí o no? Bueno. No han visto la película. ¿Alguien avanzó con la lectura? Por ejemplo, sí, me dice acá una cabecita. Bueno. Por ahí quiero creer que varios han avanzado con la lectura y no se animan a decir porque tendrán miedos que le pregunte. Y capaz que muchos no han avanzado en la lectura. Y ahí vamos a empezar a ver esto también del protagonismo, la adaptación activa, pasiva. Bien. Hay un orden social, ¿sí? En el que vivimos nosotros. Digamos, la sociedad está estructurada de una determinada manera que si ustedes, yo les pregunto, ¿cómo lo han aprendido en el secundario? ¿Cómo? Sí, o a la estructura social, a ver, seguramente que cómo lo han aprendido. ¿Hay clases sociales? ¿Qué son las clases sociales? A ver. Hagan. Por lo que tengo entendido, son distintos grupos de personas que mayormente las clasifican según su alcance económico. Esa es una clasificación, según su alcance económico. ¿Y cómo podría ser esta clasificación? O gente que les dicen, por ejemplo, de clase alta, clase media o clase baja. Bien. ¿Varios estudiaron así en el secundario? ¿Sí o no? ¿No? ¿Otra manera? ¿De otra manera? ¿Sí o no? ¿No? ¿No lo vieron así? Bien, pero si seguimos este ejemplo de la compañera, hay una clase alta, una clase media y una clase baja, ¿a qué los relacionan? A lo económico siempre, me dicen acá. Bien. La psicología social, no sé si soy yo que me estoy acercando, o sos vos, Cami, allá. Para tomar esto de las clases sociales, pero no en estos términos exclusivamente de lo económico. Sí le va a dar una importancia fundamental a la base económica, a la organización. ¿Levantás la mano? ¿Será que las clases sociales también se denominan en distintos niveles de cada persona? En el sentido de que uno, así como la clase alta, se puede denominar como un arquitecto millonario y la clase media un maestro y la clase baja un trabajador albañil, por ejemplo. A ver, bien. Y si yo te digo, ¿a qué clase social crees que perteneces vos? Baja. ¿Baja? ¿Por Sí. qué? O tal vez media, porque mis papás trabajan, pero no es que tienen un puesto en una oficina o es un trabajo seguro como lo tendrían las clases altas. Bien. Si yo te pregunto a vos, ¿en qué clase social vos te ubicarías? Baja, ¿Por qué baja? porque no hay un alcance económico, un sueldo diario. Entonces, como que los recursos no alcanzan. Por eso yo me considero clase baja. Bien. Tenemos dos compañeras que se consideran clase media o baja. ¿Alguien se considera de clase alta? No. ¿Por qué no? Movías la cabeza. ¿Por qué no? Compañera, no le sé el nombre, perdón.
Y te agarré comiendo doblemente, disculpa, pero dale, no importa. ¿Por qué no me considero clase alta? Sí. Porque según yo, creo que lo de las clases sociales también son estereotipos. Y bueno, basándome en los estereotipos, mi familia, digamos, no representa una familia de la clase alta. Aparte de lo económico, ¿no? No sé, en el barrio donde vivo, las costumbres, la cotidianidad es diferente. Pero como dije, basándome en los estereotipos. Bien. Bueno, los estereotipos ya lo vamos a ver porque también cumplen una función social. Los estereotipos, las representaciones sociales, cuando ella hablaba el barrio en que vivo, ¿sí? Es como que todos tenemos incorporado que acá en San Salvador de Jujuy habría diferentes barrios que nos van marcando un cierto estatus o poder adquisitivo. Sí, me hacen todos con la cabeza. ¿Sí? No es lo mismo. Claro, bueno, pero estamos haciendo el ejemplo acá de ustedes. ¿Dónde se ubicarían ustedes? Entonces allá la compañera me dijo, un arquitecto millonario, o sea, por tener una profesión, podría ser millonario según la compañera. ¿Sí? Ser de clase baja, ya sé, dicen no, pero yo estoy tomando los ejemplos que ustedes me traen. Dice ser empleado, sueldo fijo, ¿sí? Un empleado que no tiene, digamos, esta estabilidad económica con un sueldo fijo o un trabajo fijo, lo asocia con clase baja. Y ser maestro, por ejemplo, clase media. Allá me dicen que no. ¿Vos por qué decís que no? Ustedes coman tranquilo. A mí no me molesta que hablen mientras que coman, pero sí que contesten. ¿Cómo era, profe? Porque nosotros tenemos una práctica de introducción, por ejemplo, estamos viendo las clases sociales, lo cual decía que clase media estaba Maradona, Messi, y había otra clase más alta. Pero nosotros, o sea, yo creo que si es, como dijo el arquitecto, no se considera una clase media, está en la clase baja por el salario y todo. Bien, ¿qué pasa si este arquitecto durante un año no trabaja? No genera ingreso. Y no hay dinero. Bien, yo les voy a contar ahora por ahí. Ojalá que sea novedoso y que coincida. No tiene que coincidir con esta idea, pero entiendo que vamos por ahí. La psicología social basada no es un descubrimiento de la psicología social, sino que lo toma del marxismo, ¿sí? Y por eso ustedes tenían que leer, ¿se acuerdan de Gramsci? Antonio Gramsci, para principiantes, que está en el aula virtual, que es con muchos dibujitos, que es fácil, divertido, sí, me dicen allá, o sea que lo has ojeado, o te estaba acordando nada más que lo tenías que leer, lo han ojeado. Bueno, él trata, ¿por qué les damos esto? Porque ese librito sintetiza, ¿sí?, toda una ideología que hasta el día de hoy sigue en lucha, ¿sí?, contra las ideas dominantes, contra las ideas hegemónicas. Gramsci trae el concepto de hegemonía, pero ¿cómo lo vamos a entender si primero no entendemos, bueno, qué nos está pasando en este orden social, ¿sí?, que nos va determinando? ¿Qué es lo que ellos dicen? Y yo se los voy a sintetizar con otro autor, pero viene de ellos en realidad, pero lo sintetiza muy bien, que creo que no pusimos Spiegel, pero deberíamos por ahí, porque esa es una muy buena síntesis, que en realidad hay dos clases sociales. Una clase social dominante, me hacen acá, que es dueña de los medios de producción, ¿sí?, que tiene toda una estructura, una superestructura ideológica que va reforzando estos intereses
de esta clase social dominante, ¿sí? Que no es ni el arquitecto y que tampoco es Messi. Messi puede tener muchísima plata, millonario. Ahora, no sé qué decisión política tiene Messi, más de regalarnos unos días de felicidad, unos meses, o a lo mejor históricamente los recordemos siempre, ¿sí? Pero difícilmente él pueda transformar esta realidad. Él, me refiero, él, ¿sí? Porque Messi sigue trabajando. Ustedes no sé si han visto que hace poquito, porque no fue a entrenar, ¿sí? Tuvo que salir a pedir disculpas. Él sigue trabajando. ¿Qué tiene Messi? ¿Qué ofrece Messi? Está bien, gana millones, que nosotros nunca lo vamos a ganar. A no ser, ojalá que acá haya gente iluminada con otros, con esa capacidad para hacer lo que sea. Capaz que tenemos algún músico, algún artista, no sé, algún científico, escritor, poema. Lo que pasa que en este orden social, el fútbol, ¿sí? Piensen que se suicidó Favaloro y los futbolistas ganan millones, pero bueno, tiene que ver algo con este tema, qué valoramos, dónde se ponen y se distribuyen los recursos, qué se valora, qué se idolatra, pero eso también tiene que ver con una ideología dominante. Bien, lamento decirles que Messi, ¿sí?, no pertenece a la clase dominante. Puede tener mucha plata, ¿sí? Pero él sigue trabajando, está bien. Messi por ahí puede dejar de trabajar y seguramente sus hijos van a seguir viviendo muy cómodos por muchísimas generaciones, pero no tiene la fuerza como para transformar esto. Sí, a lo mejor como es un referente, un ídolo, se lo utiliza para reforzar ciertas ideas funcionales a una ideología dominante, ¿sí? Ahora, vamos a ejemplos que son más cercanos a nosotros, porque como recién yo dije, hoy me salió de una, ninguno de nosotros vamos a hacer Messi, ojalá algunos sí. Pero, a ver, lo más probable es que haya acá maestros, como dijo la compañera, tengan familias, amigos maestros, o médicos, o arquitectos, o ustedes aspiren a, con su título de educador para la salud, creer que por el solo hecho de ser profesional está esta movilidad social. Ah, listo, me recibí de psicóloga o de arquitecto, de educador para la salud y fui escalando. No. Yo lo único que tengo, al igual que ustedes, que los padres de ustedes, que, ¿sí?, es la fuerza de trabajo. Lo único que tenemos para ofrecer en este sistema que está determinado y que todo gira por el capital, o sea, por el dinero, por eso se llama sistema capitalista, ¿sí?, es nuestra fuerza de trabajo. Lo único que tenemos todos los que pertenecemos, si dijimos que hay una clase social dominante, ¿qué se supone que habrá? ¿Cuál será la otra? Si hay alguien que domina, hay una clase social dominada. A esa pertenecemos todos los que trabajamos. En el librito de Gramsci ustedes van a ver cómo esto en Italia empieza con esta división que hay entre los trabajadores, obreros de las fábricas en el norte de Italia, que se contraponían con los campesinos del sur de Italia, los pobres, ¿sí? Se los trataba de bruto, esto, yo me acuerdo, mi papá es descendiente siciliano, o sea, es italiano, y vivía con mi abuela, yo ya les conté que mi abuela era árabe, ¿no? Y cuando, mira, imagínense vivir suegra y yerno toda una vida, entonces ya, y ella decía, este siciliano bruto, o sea, lo trataba de bruto. Cuando yo leía Gramsci, siempre se me viene esto, porque en esto que ponemos en el otro despectivamente, creemos que nos diferenciamos, ¿sí? No creemos, funciona así. Son mecanismos, a ver, para identificarnos con alguien nos tenemos que diferenciar del otro, ¿sí? Bien, esto que cuenta de una manera muy amena, ¿sí?, de toda esta revolución, en su momento rusa, pero que llega a Italia y tratan estos filósofos, ideólogos, digo así porque no terminó la universidad,
trataban de realmente de gestar y de concretar una revolución. Lo intentaron y fracasó, ¿sí? Pero todo esto tiene años y años de historias, de lucha, y él empieza a analizar, bueno, ¿por qué fracasamos con esto? O sea, ¿por qué dentro de la misma clase social no pueden los obreros del norte con los campesinos del sur si son igual de pobres? Unos trabajan en fábricas para otros y estos trabajan en el campo para otros. No es que son ellos los terratenientes. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me siguen? Estoy mezclando muchos, ¿sí? Porque me voy de un lado al otro, pero bueno, no sé, mi cabeza va así. Si los mareo me dicen. En esto Gramsci no entendía. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo puede ser que si pertenecemos a las mismas clases sociales no podemos luchar juntos? ¿Se acuerdan cuando hablamos acá el primer día de clase, o no fue el primero, sí, o uno de los primeros días, cuando hablamos de cómo nos íbamos diferenciando nosotros con los paros, y les decíamos cómo nos vamos fragmentando, y que un día hacíamos paro los docentes universitarios, allá salió el ejemplo de los médicos, y en el hospital, no me acuerdo el nombre del compañero, pero que él decía que en otra época él se acuerda que marchaban junto con Santillán, ¿sí? ¿Se acuerda que usted dijo ese ejemplo? Bien. Esto tiene que ver. Cuando nos vamos, ¿por qué nos creemos que somos tan distintos? Si lo único que tenemos en común es nuestra fuerza de trabajo. Si no trabajamos, ¿sí? A algunos les va a alcanzar un poquito más, ¿sí? Porque es verdad, hay diferencia, no ganamos todos iguales, ¿sí? El trabajo intelectual, en este caso cuando yo digo el ejemplo de Favaloro, ¿sí? Que se termina suicidando, endeudando, porque él está convencido, invertía todo en salud, no podemos comparar con el ingreso a lo mejor, ¿sí? Sí, Maradona, ¿sí? O Messi, para seguir con el mismo ejemplo. Esto también nos da una pauta de qué se está valorando socialmente. Pero acá también no gana lo mismo alguien que está haciendo changas. Si yo le digo haciendo changas, saben lo que son, ¿verdad? Bien. No es lo mismo a lo mejor que un arquitecto reconocido, prestigioso, no es lo mismo que una maestra que trabaja doble turno, inclusive trabajando doble turno, un profesor, la precarización que ya veníamos hablando. No es lo mismo dentro de ser profesor, no ganamos acá todo lo mismo, ¿sí? Yo con una dedicación simple, o sea, trabajando con 10 horitas, ¿sí? Acorde al tiempo que dedico a este trabajo, gano menos que a lo mejor alguien que trabaja mucho más, no a lo mejor, ¿sí? Igual que alguien que trabaja full time o exclusivamente con la cantidad de horas que se puede tener. Todo esto, uno puede decir, es diferente, a ver, sí, yo puedo tener auto, me puedo ir de vacaciones a lo mejor, me puedo salir de vez en cuando a comer, y uno dice, no, lejos, lejos, lejos estoy de pertenecer a una clase social alta o media. La clase media se la utilizó mucho tiempo, pero también ideológicamente tiene una razón de ser, es funcional, ¿sí? Para seguir fragmentándonos. Esta pirámide que yo les decía, ¿lo aprendieron a hacer? Muchos de ustedes han dicho que no, pero sin embargo sale esto, ¿no? Medio, alto, bajo, todo con el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que van a decir los psicólogos sociales? Vuelvo a insistir, retomando al marxismo y al materialismo dialéctico. Son dos grandes clases sociales, ¿sí? La clase social dominante y la dominada. Esta lucha entre las clases, quién domina a quién, pero si hay una, yo recién les dije, hay una que domina, pero hay otra que también en algunas vive en tensión, en contradicción, por esto digo que esto es del materialismo dialéctico, porque de ahí viene esta lucha, si no simplemente solo serían imposiciones, ¿sí? Colonizaciones, dominaciones, cuando en realidad sabemos que muchas veces hubo sublevaciones, resistencia. Estoy buscando
sinónimos de palabras que nos den cuenta que hay una contra lucha, una lucha de clases, ¿sí? Pero que la clase dominada también resiste, también se opone, ¿sí? También tiene modos de resistir y de rebelarse, que en algún momento, esto es, bueno, ideológicamente, estos autores, pero han sido autores no solamente de pensarlo, ¿sí? Sobre todo Gramsci. Marx por ahí es más idealista y se le cuestiona esto, de que no hizo lo suficiente, no activó lo suficiente como para lograr una verdadera transformación. Pero hay otros que sí, que lo han intentado, y a pesar de haber estado ahí, esa lucha fracasó. Entonces él dice, ¿por qué fracasó? ¿Alguien leyó o cree saber o me ayuda un poquito más? ¿Por qué fracasó esa lucha de esta clase social dominada? ¿Sí? Ah, acércale, no escuché, no sé qué de la clase social. Si usted me repite el por qué se había, o sea, por qué no había funcionado esta Esta la revolución. revolución, un poquito antes, porque yo entré ya cuando estaba hablando de por A qué no ver, había ¿quién se anima a funcionado. contarle a la compañera? Vamos, es fácil, estamos acercándonos de una manera muy sencilla. ¿Nadie? Sí, ahí Cami. Al lado tuyo, Cami. Bueno, lo que yo fui entendiendo es que lo que, bueno, la profe dijo de que antes en las clases sociales dominantes no relacionaron mucho con la clase dominada. Entonces ahí pregunto que por qué no funcionó esta pelea, digamos, en la clase dominante. O sea, ¿por qué falló, digamos? No sé si me expliqué. Lo que falla es el poder transformar, ¿sí? Tranquila. En realidad, Gramsci se obsesiona con esto, dice, a ver, estuvimos ahí de poder transformar esto y perdimos esta revolución. ¿Qué pasó? Y empieza a pensar y a obsesionarse y él ahí descubre, no descubre, retoma un concepto viejo que es el de hegemonía de Lenin. Él lo retoma, o sea, vuelve, así como yo les estoy trayendo otros conceptos, él retoma este concepto y le da una vuelta. ¿Sí? Y ahí se da cuenta de cómo operan las clases dominantes, que es a través de la ideología dominante, ¿sí? A través de la escuela, o sea, de la educación, de los medios de comunicación. En esa época eran escritos, diarios. En esta época, ¿qué serán? Todos los medios de comunicación. Por eso en ese entonces, como no había redes sociales, pegaban en los cartelitos qué era lo que, o sea, lo que se podía hacer y qué no, digamos, como para que llegue a la sociedad y la sociedad se base en eso que decían. Bien, y en estos tiempos más o menos lo mismo. Lo que ustedes o la gran mayoría consumimos por la televisión, las series de Netflix, Instagram, no sé qué otras redes sociales manejan porque yo soy muy limitada, pero no escapo, por más que estoy totalmente, de alguna manera, perdida, si se quiere, también por todas estas influencias. ¿Sí? Entonces él descubre esto, que a través de todo esta, la educación, la educación, bueno, la escuela, sí, los medios de comunicación,
el arte, la cultura, las personas vamos incorporando ideas y nos vamos convenciendo y vamos reforzando la ideología dominante. Nosotros repetimos, queremos vestirnos como, queremos ser como, queremos hablar como este ideal que nos van imponiendo, ¿sí? Cuando lean el texto vean los dibujitos, la verdad es muy ameno y les va a aclarar bastante. Pero ven todo esto, hay una cuestión de clase, de que la clase dominada va incorporando, ¿sí? Y aspiramos a ser, a pertenecer, ¿sí? Totalmente enajenados, alienados, y volvemos a estos conceptos de desconociéndonos realmente y no pudiendo ver qué tenemos en común, ¿sí? Esta es la esencia del concepto de hegemonía. Lenin lo trabajaba para hablar de un Estado de mucho poder para dominar, imponerse en otro, y Gramsci le da esta vuelta y lo toma para ver cómo en la misma clase social, ¿sí? Pasa esto. Incorporamos, porque estamos determinados, diría la psicología social, por este orden social. Bien. Entonces, si seguimos pensando en este sistema capitalista con estas ideas, ideología dominante que están reforzadas por todo un aparato, hay toda una superestructura ideológica que nos refuerza, ¿sí? La radio, la televisión, ya dijimos, los medios de comunicación, la escuela. A lo mejor esto lo están escuchando por primera vez o ya lo escucharon. Primera vez. ¿Por qué será? ¿Por qué será que algo de la historia, ¿sí? Filosóficamente, como el materialismo dialéctico podría ser, tiene, ¿cuántos años es del 700, Marx? Miren cuántos, y recién lo escuchan. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esto no se enseña en la escuela? ¿Por qué será, no? Para que no escucho, si no, no escucho nada. Que de este sistema de hegemonía dominante se ha encargado durante la educación y todo lo que nos ha ido transmitiendo de esconder todo lo que a nosotros nos hubiera despertado ese sentido crítico de ver que las cosas no son como parecen que ellos quieren que creamos, ¿no? Ellos se valieron de todos los medios para decirnos, como usted decía, qué vestir, qué comer, qué lugares debemos ir, a qué lugares no debemos estar. Es todo una educación para volver a seguir duplicando en el mismo modelo que ellos tienen para con nosotros. Muy bien, muchas gracias. 1800. Marx es de 1800, perdón. Estas ideas, digo, que son viejas. Y recién la empezamos a escuchar, recién la empezamos a descubrir, ¿sí? Capaz que ahora, viendo esto, entendemos por qué el profesor Pellegrini está tan preocupado en retomar la historia de nuestro país, de nuestro pueblo. Y ahí él hablaba de estas diferencias, no es lo mismo los cerros de colores de Jujuy, ¿sí? Que las serranías de Cuyo, o la llanura de la Pampa, o el mar del sur, pero sin embargo tenemos algo en común, ¿sí? Que nos hermana y que nos cuesta ver. Si empezamos a pensar la historia, supongamos, si yo le digo el éxodo jujeño, ¿sí? Y ahí hay algo de rebeldía, por no decir muchísimo de rebeldía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo nos cuentan nuestra historia? ¿Por qué ahora estamos tan pasivos, tan quedados? ¿Por qué nos resignamos? ¿Por qué aceptamos de esta manera, sin cuestionarnos, sin criticar, sin problematizar? Y porque estas ideas que nos fueron transmitiendo son parte de nuestro mundo interno, son parte de nuestras ideas, de nuestro esquema, ¿sí? De nuestras representaciones sociales, de nuestras convicciones políticas,
y miramos despectivamente al que piensa distinto. ¿Sí? Gramsci dice, estudian filosofía, no me acuerdo si son, no me acuerdo qué dice, pero acá mirando, ustedes han visto allá, ¿dónde está? Allá, en el circulito de allá, ¿qué dicen las FICS? ¿Qué dice? A ver, no leo desde acá, pero alguna vez lo leí, a ver si no estoy errada, si es el cartel o cuál. Ahí sí, ese es. Es FICS, que es Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es nuestro escudo de la facultad, y dice zurdos, bueno, pero está con la X, zurdex, y putex, de putos. Sí, viene de ahí, digo, por si creen que está escrito en otro idioma, no, tiene que ver con un lenguaje inclusivo la X, y zurdos con una ideología de izquierda. ¿Saben lo que es esto? Sí, no, no. Bueno, van a tener que empezar a leer mucho, ¿sí? Porque en la institución que ustedes están se identifica con ciertas ideas que tendría que estar bueno que ustedes también puedan posesionarse, ser críticos, ¿sí? No es que tengan que pensar así, porque seguiríamos hablando de lo mismo, de otra dominación ideológica, sino de poder tomar una postura ideológica, política y decir dónde estoy parado, qué quiero, y ahí volvemos a lo que les contábamos el primer día de clase. De acuerdo a eso, donde ustedes se posicionen va a ser su manera de ejercer el rol del educador para la salud, va a ser su manera de hacer. ¿Sí? Psicología social o no, capaz que dicen no. Yo quiero dominar a la gente, yo quiero que la gente no piense, yo quiero someterlos, bueno, también lo pueden hacer. Ahora, si quieren decir, yo quiero pensar con otro, ¿sí? Yo quiero cuestionar, quiero problematizar y quiero transformar, ahí están haciendo psicología social. Si nos quedamos meramente en un discurso idealista, todo lo que me gustaría hacer y no hago nada, estamos en el horno también. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, yo ahora les di un pantallazo de cómo está organizado nuestro orden social. Tenemos, en el librito de la profecía van a encontrar, y de un modo muy simplificado, pero muy fácil para avanzar y empezar a entender esto, un arbolito, que en las raíces del árbol, ¿sí? Esto que simboliza las raíces, ¿qué función tienen las raíces en un árbol? Soporte, sostén, de absorber, de nutrir, ¿sí? Está toda la infraestructura económica. Todo esto que nosotros hablamos, el sistema capitalismo, que se basa en el material como el capital, ¿sí? Es toda esta infraestructura que ordena los modos de relación entre las personas, por ende, entre las clases sociales, ¿sí? Luego viene el tronco. ¿Qué será el tronco? ¿Qué papel tiene el tronco? También sostén, también sostiene. Acá me hace una cara como diciendo, ¿hay alguna diferencia? ¿Sí? ¿La forma o el desarrollo puede ser? El que posibilita el desarrollo, lo podríamos pensar así. Es lo que sí da firmeza, pero también te va a dar forma al árbol, porque no va a crecer recto. O sea, le va a dar forma a lo que va a ser el árbol en sí. ¿Y qué creen a ustedes que sostiene y le da forma a estos modos de relacionarnos? Bien. Entonces, el orden social se va a sostener en base a este orden económico. Si no hay un orden económico que nos movilice y nos determine cómo nos relacionamos, ¿sí? Esa es la infraestructura económica. Es lo que nos mueve a. Ahora, para que este árbol se sostenga, ¿sí?
hay una estructura que está mediada por el sistema jurídico, educativo, ¿sí? Todas estas ideas. Pero a la vez hay una copa con toda esta superestructura ideológica, ¿sí? Y es esto a un modo de esquema muy básico, muy precario, pero que intenta dar cuenta de cómo se va relacionando, porque puesto así, sí, copa, tronco y raíz, pero en realidad es uno solo. Este orden es uno solo, ¿sí? Y que cada una de estas instituciones, ideas, juega un papel fundamental que es, como bien lo dijo la compañera, mantener este orden, este statu quo, para que las cosas no cambien, para que siga habiendo una clase social dominante y una clase social dominada. En este orden capitalista, nosotros veníamos hablando del trabajo. ¿Se acuerdan de las áreas? Vámonos un poquito más atrás. Están las áreas de la vida cotidiana, trabajo, familia y tiempo libre. Ya vimos cómo se estructuran las diferentes, se conforman las diferentes familias, los diferentes trabajos. ¿Se acuerdan que la profesora el jueves pasado desarrolló todo lo que es el trabajo enajenado y el trabajo creativo? ¿Se acuerdan? Acá me hace así. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces en un sistema donde cada vez hay que trabajar más, cada vez hay que producir más, tenemos menos tiempo libre, ¿sí? Porque habíamos dicho que el tiempo libre era tiempo libre de trabajo. Hasta ahí, a ver, Luciano, pongamos el power porque todo lo que yo avancé un poquito hoy, hola Rodri, todo lo que avancé un poquito fue repasando o profundizando un poco lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Pero quedaba esto de tiempo libre. Creo que era la 19, no me acuerdo, el tiempo libre para todos. Pensemos el tiempo libre en relación al trabajo, en relación a la familia, en este orden, en este sistema capitalista, si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué estamos hablando todo esto? Si puede ser, podría ser que yo tenga mucho tiempo, yo recién antes que empiece le decía a la Sole, tengo tantas ganas de hacer algo, de hacer un deporte, así, y no tengo tiempo, porque trabajo, y trabajo muchas horas, ¿sí? El tiempo libre es un tiempo libre de trabajo, relación entre trabajo y tiempo de no trabajo. Se convierte en una nueva fuente de riqueza y se organiza como industria para responder a la necesidad de descanso. ¿Se entiende esto de que se organiza también el tiempo libre? ¿Sí? Si yo les digo, ¿qué hacen ustedes en sus tiempos libres? ¿Qué hacen? Alguna vez me dijeron duermen. Está bien, eso necesitamos descansar. ¿Qué más hacen? ¿Cómo? Bailar. Bailar. Hacer deporte. Hacer deporte. Distenderse usando el celular. Distenderse usando el celular. ¿Cómo más se distienden? ¿Usan otra tecnología para distenderse? No, ¿no ven tele? Digo, no. Las novelas, me dicen acá. Bien. Netflix, está bien, seguimos consumiendo. Profe, disculpe, lo que también sería también el tiempo libre del trabajo, hacer las cosas que uno tiene pendiente en hacer también. Bien. Ahí podemos entrar en varias cosas. A ver, yo tengo mucho trabajo pendiente de la facultad. ¿Y será mi tiempo libre si sigo trabajando? No, ya no es tiempo libre, ¿no? Allá levantan la mano. Yo hice secundario con orientación en turismo y siempre nos han enseñado que el tiempo libre y el ocio son cosas distintas. El tiempo libre vendría a ser el tiempo en donde no tenemos que trabajar ni estudiar, pero tenemos que hacer otras necesidades, digamos, como, no sé, dormir, hacer las tareas de la casa, entrenar, porque en sí todos tenemos que hacer ejercicio y esas cosas. Y el ocio ya vendría a ser todo lo que, la avaricia, o sea, irnos de viaje, irnos a la pileta, cosas que nos hagan descansar. Pero existe un tiempo libre
que es el que yo ya dije, que es separado al ocio. Bien, a ver. En el inicio, el tiempo de ocio era el tiempo necesario para repararse del tiempo de trabajo, ¿sí? Este tiempo tan necesario para recrearse, para hacer algo con lo que uno se identifica, acá dice bailar, supongamos, bueno, yo voy a bailar y me divierto y me encanta y la coreo y me sale, no sé, y hago amigos y me río y me encanta, no sé, ¿sí? Otros me dicen, no, estoy sentado, me distraigo me distiendo con el celular, otros me dicen ver novelas. Muchos dirán, ¿ven partidos de fútbol? Sí. Bueno. Muchos ven programas de cocina. Hola, Carly. MasterChef, me dicen acá. Bien. ¿Será lo mismo jugar un partido de fútbol o cocinar que ver cómo juegan otros y ver cómo cocinan otros? No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque, no sé, cuando vemos lo que vemos con lo que hacen las otras personas, digamos. Bien. Esto nos va de alguna manera determinando y reforzando esta pasividad, ¿sí? Ser simplemente espectadores, ver cómo otros hacen y no hacer. Esto también hasta el tiempo libre está arreglado. También nos dicen cómo nos tenemos que distraer. Si uno pone Netflix, dice, estas series son las más vistas, las más recomendadas, y todos vamos y vemos lo que hay que ver, ¿no? No vaya a ser que yo vea una película de, no sé, de Marx, no vaya a ser, ¿no? Tenemos que ver lo que nos dicen que hay que ver. Yo veo lo que hay, por ejemplo, lo que veo que la mayoría ve a mí ya no me atrae porque digo, porque la mayoría la ve ya no me gusta. Y no se lo aplico así en la mayoría de las. Si yo les digo Gran Hermano, ¿saben de qué estoy hablando? Bien, yo te voy a decir lo mismo, nunca lo vi, pero sí sé de qué estoy hablando porque sería una mentira, no puedo mentir, nunca lo vi, me rehúso a ver eso, me indigna que mis hijas vean esa porquería. Perdón si hay fanáticos acá, discúlpenme, ahí pensé que le estaba hablando a mis hijas, me resisto. Sin embargo, sí veo otros noticieros que todo el día comentan lo mismo en la radio mientras manejo también, y es imposible evadirse de eso. Entonces no me queda otra que sí tener una postura crítica, a pesar de que me resistí, no lo vi nunca, pero sí sé que hay gente encerrada. No sé si es... sí. Bueno, entonces también quedamos entrampados en esto, ¿sí? Porque estamos dentro de un sistema con una ideología dominante, pero miren ustedes cómo nos van homogeneizando de alguna manera. Sí, surgirán uno o dos que no nos guste, ¿sí? Sole, ¿puedo dar un ejemplo tuyo? La Sole, voy a dar tu ejemplo, la Sole sacó el televisor de su casa. Chao, a sus hijos, y los hijos van a las casas de los compañeros, o sea, es muy difícil, pero por lo menos se instala la lectura, ¿sí? Se instala, son chicos que reflexionan de otra manera. Cuando las Soles nos cuentan los planteos de los hijos son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque no están todo el día con el chupete electrónico, el televisor. Porque los dibujitos, ¿ustedes habrán observado ahora cómo hablan los chicos? Que hablan en neutro, como dicen. Oh, casualidad que cada vez mis chicos un poco más ya va a ser un lenguaje. Sí, me dicen. Se va instalando una manera. Sabe el abecedario en español y lo está aprendiendo en inglés. Bien. No es mala palabra el inglés, acuérdense lo que dijo Pellegrini, tenemos que saber, pero tenemos que ser críticos, ¿sí? Sino que también el diálogo se vuelve de otra manera. O sea, no te hacen preguntas como cuando uno era niño, que eran curiosidades, sino que ya son como otra cosa, digamos, no pasan a ser como no tan importantes, preguntan tontas, por decirlo así. Bien, los chicos ahora preguntan cómo estás, pero a la vez hacen bullying de una manera que antes no veíamos. ¿Qué pasa? Repiten
También están las pautas culturales de cómo comportarnos, de cómo vincularlo, qué es lo esperable, cómo debemos saludar. Pero también vamos perdiendo empatía. Esto cuando yo decía este orden, este sistema capitalista que ordena la manera de vincularnos, ¿sí? También va produciendo esto. Un sistema donde cada vez hay que trabajar más, que cada vez hay que especializarse más, que cada vez hay que ser mejor, cada vez hay que sobresalir. Todos queremos ser exitosos como Messi, ¿sí? Y es un sistema que nos lleva a un nivel de competitividad tremendo. ¿Por qué? Porque si yo no soy el mejor, corro el riesgo de perder mi trabajo. Y hay cientos por atrás. Entonces compito, ¿sí? Al costo que sea, pisando cabezas. Entonces un sistema que nos va llevando a esto. Por suerte, también, y esto va a reforzar la psicología social, va a decir, hay otras maneras de vincularse. Podemos ser solidarios, podemos cooperar, ¿sí? Y todo esto lo permiten los grupos. Podemos tejer vínculos saludables. Podemos pensar con otros, podemos pensar juntos. Esta también es una manera de oponerse a este sistema, a estas ideas que nos quieren imponer. No, yo solo trabajo mejor, no pierdo tiempo en grupo. No es casual, ¿no? Me hace allá. Bueno, vamos hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Capaz que con toda esta explicación ahora es más fácil entender esto del tiempo libre. Hay quienes no tienen tiempo libre. ¿Sí? Hay gente porque trabaja mucho, ya levanta la mano la compañera. ¿Sí? Lo más probable es que llegue a la casa ahora y tenga que o ver qué van a cocinar, si hay hijos, ver mínimamente, si no hay hijos, ¿sí? Y ya llega cansada, o estudiar un poco y hay que madrugar o levantarse muy temprano mañana para otra vez ir a trabajar. Depende del lugar en el que vivimos, zonas rurales, zonas urbanas, esto ya lo vimos también con el ejemplo de Salva, ¿se acuerdan? Entre otros ejemplos. Ser hombre, mujer, ser niño, joven y anciano. Bien, estamos acá entonces con las áreas de la vida cotidiana, trabajo, familia, tiempo libre, esto tiene que quedar claro en relación en este orden, ¿sí? Vamos, Luciano, con una más, a ver. Tiempo libre activo. Así como vimos un trabajo enajenado, repetitivo, el tiempo libre es esto que estamos hablando, puede ser activo o puede ser pasivo. No le saquen fotos si está en el Power. El sujeto parte de sus necesidades y logra vincularse con el mundo y con los otros, ¿sí? El ejemplo supongamos, voy a bailar, ¿sí? Me encuentro con mis amigos, me divierto, me río, creamos una coreo nueva, no sé. Enriquece su mundo interno a través de la internalización de aspectos reparatorios, ¿sí? Che, miren qué bueno que está. Los voy a invitar a comer, no saben de bueno que me han salido los zapallitos rellenos. Estoy perfeccionándome en el zapallito relleno. ¿Sí? Uno se ve, se identifica, se divierte con esto. Ahora, si es el de MasterChef, mira qué bien que cocinan, qué bien le sale. ¿Y cuál es mi gratificación? ¿Cuál es esto? ¿Sí? En los vínculos, cuando uno comparte lo que hace, ya sea el trabajo, esto, también tiene una devolución del otro. ¿Sí? No, te ha salido salado, está buenísimo. ¿Qué le has puesto? Dame la receta. No, vos no me das la receta. O sea, en esto que puede ser el tiempo libre, también uno en los vínculos va intercambiando cosas. Ahora, si solamente es algo pasivo y me está faltando toda esta gratificación de identificarme con lo que hago, ¿sí? De recrearme, de renovarme. ¿Se entiende esto? La importancia que tiene el tiempo libre de inventarme. O sea, si yo me acostumbro siempre a ver cómo hacen los otros y también después más fácil seguir repitiendo lo que dicen los otros. ¿Para qué me voy a poner muy crítica, muy problematizadora, muy cuestionadora? Si es más fácil repetir lo que dicen los otros. Ya este modelo lo vamos asimilando, lo vamos incorporando. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que revisar el tiempo libre también? Bueno,
identificación empática, la participación, el protagonismo, todo esto tiene que ver con el tiempo libre activo. Y el tiempo libre pasivo, todo lo contrario. El sujeto contempla el mundo proyectado sobre los otros, la necesidad de integrarlo fragmentado. Disfruta de que gana su equipo, pero no juega. Allá levantan la mano. ¿Dónde? ¿Cami? Allá al fondo. Allá al fondo. Grita, no, ya no distingo si es Yelena o no, perdón. ¿Sí? Profe, con respecto a los tiempos libres, ¿solamente es para las personas adultas o no hay un rango etario? No, sí lo hay. Y con respecto a lo repetitivo, de alguna manera nosotros venimos repitiendo ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, todos sabemos que si tenemos un hijo, lo tenemos que mandar al jardín, después a la escuela, después al secundario. Y ahí el niño después ve lo que hace, si sigue estudiando, si trabaja. ¿Eso no sería algo repetitivo también? A ver, hay dos cosas. Primero, tiempo libre tienen todas las edades en esto que vos decías ahí, franca, etaria. No, todos tenemos un tiempo libre también. Hay un tiempo libre de trabajo, pero supongamos en esto de ahora del consumo y de llenarnos de cosas que nos lleve este sistema. Ustedes a lo mejor ven que los adolescentes ahora van al colegio, del colegio van a fútbol, de fútbol tienen que ir a inglés, de inglés tienen que ir a música, ¿sí? Porque hay que hacer deporte, hay que hacer arte, hay que hacer... ¿En qué tiempo estos chicos descansan? ¿En qué tiempo estos chicos crean, juegan? ¿Sí? ¿Qué tiempo le damos para el juego? En esto también no es un tiempo libre de trabajo, a lo mejor sí de obligaciones, pensándolo en los niños, pero también este sistema los va moldeando de todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Inglés hoy por hoy, la mayoría quisiera que sus hijos hablen inglés, ¿no? Porque ¿qué nos dicen? Si no sabes inglés, estás en el horno. ¿Ah? Es bastante útil, dice acá. Sí. En su momento también se decía el portugués por el Mercosur. Ahora que el Mercosur perdió fuerza, se dan cuenta cómo todos estos actos, sucesos, situaciones de nuestra vida cotidiana están determinadas política y económicamente. ¿Sí? Bien, esto para pensar qué pasa con los niños y los adolescentes. Cada vez los recargamos de más actividades. Vieron que los chicos dicen, estoy aburrido, y parece que los padres, los chicos no se pueden aburrir. Y les inventamos cosas. Está bueno que se aburran, porque ahí es donde crean, donde inventan, donde juegan, donde si no hay un juguete inventarán, ¿sí? Los vemos, no sé, que juegan de otra manera. Pero es como que los chicos ahora no se pueden aburrir. Entonces, bueno, y si no están ahí, abandonados con el televisor, donde tampoco piensan, ni crean, ni volvemos a esto. Es todo un ejercicio mental, porque si no, ¿cómo después? O sea, nosotros los tenemos enchufados al televisor o a todos estos dispositivos a través de los medios o los juegos. Bien, yo traigo muchos ejemplos porque a mí me pasa. Cuando mis hijas eran chiquitas, era pintar no sé si una granjita, casita, estaba todo premoldeado. Poner color. Horas podía estar. Me desesperaba. Digo, si ella solamente pinta de esta manera con los colores que le ofrecen, porque no son colores que se inventa. No es lo mismo poner témpera, un rojo, un violeta, un más oscuro, uy, se me fue al marrón, no se me fue al violeta. Cómo se crean los colores, ver las sombras, los tonos. No es lo mismo pintar, ensuciarse, que con el celular. A lo mejor los que tengan niños pequeños saben de qué estoy hablando, Sole, de pintar. Los van formateando, rellenar, cómo jugar, desde chiquitos. ¿Sí? La granjita, darle de comer a la granjita. Entonces están todo el día. Hubo otra época que le sonaba la alarma, yo ya me empiezo a enojar, ya se empiezan a reír ustedes, ya se dan... Y hay que darle de comer a la mascotita, no sé qué. Esclavos de ese teléfono y de ese... Y el perro de verdad que está en la casa, ¿quién levanta la caca? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le cambia el agua? No, la mascota del teléfono. Presos de esa... Ojo con esto, para esto tenemos que pensar. Pensar
qué está pasando, ¿sí? No irnos, no, está bien, nos vamos allá, volvemos acá, pero todo esto que yo estoy hablando, o sea, no es de allá lejos, es de acá, nuestros niños. Yo salgo a la calle y veo hablar todos los nenes, o la gran mayoría en neutro. Pues tú, no sé qué, no lo entiendes. ¿No hablan así los chicos ahora? ¿De dónde sale eso? Si sus mamás no hablamos así nosotros. ¿No será que estarán muchas horas y así como van incorporando esto del idioma, van incorporando también ideas? Y que estas ideas tienen que ver con ideas dominantes que responden a otra clase social que está lejos de los intereses nuestros, pero que nosotros nos vamos convenciendo de esto y por eso seguimos estando como estando. ¿Vamos hasta acá con esto de la ideología dominante? No me acuerdo cuál era la otra pregunta de Ayelem. Perdón. ¿Alguien que me quiera la otra pregunta? Perdón. Por ejemplo, cuando uno tiene la rutina, está pensando constantemente, está preocupado en la mañana, en la tarde, en la noche, y lo hace sus actividades sufriendo, estresado, pensando, se va a dormir cansado pensando en lo que va a hacer al otro día. Profe, lo otro que pregunté a Yelen de vuelta, era con el tema de si no somos repetitivos en el sentido de la escuela, jardín y eso. Ya, esperen, le respondo acá. El tema es si nos vamos cansados, pero con ideas nuevas de hacer al otro día y darle una vuelta a esto que hacemos, de cómo estudiar. Che, fui al teórico del jueves pasado, la profe César me dijo que lea. Anteriormente, el martes, la profe Cuba me dijo que lea. Voy al otro martes, Pellegrini me dice que lea, que vea la misma película que ya nos dijo la profe. Y no hago nada. ¿Ustedes se creen que son muy activos en su rol? Digo, para que le estoy ayudando a pensarse un poco. ¿Y qué va a pasar? Y la profe César y yo y los chicos ya no estamos cansando de decirle que lean. Y ya sabrán qué hacer. Y después, bueno, siguen menos. O no, tenemos la sorpresa que se van motivando y van leyendo y van articulando. Y pasamos de esto a decir, che, no leen, a decir, mira, van agarrando, van articulando, van pensando, traen ejemplos nuevos. Eso para nosotros, desde la dialéctica, se llama un salto cualitativo. Espero verlo pronto. Para eso tienen que leer. ¿Sí? A ver, Ayelen, estamos en un orden social que regula justamente esto, ¿sí? Por supuesto que hay, ustedes deben haber escuchado, ¿cómo se llama? ¿Cómo es las escuelas estas que Montessori? Hay casos y hay ejemplos que cuestionan, por ejemplo, la educación formal y son padres o maestras organizadas y que de alguna manera tienen otra perspectiva del aprendizaje. Yo no sé si lo siguen a Freire, entiendo, pero no van a la escuela, se organizan por decir en casa o, no sé, puede ser un salón de usos múltiples, pero que son ellos quienes ejercen la formación y la educación de sus hijos porque no comparten, digamos, el sistema de educación formal. Por supuesto que esto, pero son los menos. Lo real es que estamos dentro de una sociedad que tiene normas, pautas, que nos llevan, está regulado socialmente y que tenemos que hacer. No es que tenemos que rebelarnos y romper con todo, porque esto sería una anarquía total. Ahora, cuestionar, ¿sí? Por decir, ustedes, más que nada, el tema de salud, porque van a estar en ese ámbito específico, ¿sí? Por ahí, no sé, los abogados, el sistema, las leyes, cada uno, los médicos, ¿qué tipo de medicina hago? ¿Hago medicina preventiva? ¿Hago medicina de un consumo de medicamentos tremendo? Ustedes han visto esto de la medicalización y que es un negocio la enfermedad. De hecho, todos los laboratorios, ¿alguno a las 11:30 ve televisión, ve las propagandas? A mí es algo que me llama poderosamente la atención. Empiezan con la de Patalgina, el antiácido, no sé si es fangos, no sé cómo se llama.
después para dormir, después Actron, después Bengué, Tafirol, Ibupirak. Es una deslea todo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya tenemos que remedio para dormir, remedio para levantarnos, remedios para hacer el amor, remedio para ir al baño, remedio para comer, remedio para la acidez? ¿Qué nos está pasando? ¿No será un negocio, un comercio tremendo? ¿Será que nos vamos enfermando cada vez más y nadie dice por qué cada vez estoy con más acidez? ¿Por qué cada vez me duele más la cabeza? ¿Por qué cada vez me duele más? Si estoy sentada todo el día, no sé por qué me duele. Y tenemos un ritmo de vida, nuestra vida cotidiana está normada, pautada de tal manera que nos está llevando todo esto, pero nadie dice nada, ¿no? Cada vez las propagandas son mucho más, no sé, yo digo tentadora, como más inocuo tomar. Si yo tengo que tomar todos esos remedios, no sé, creo que no sé. Primero que no me alcanzaría el bolsillo para comprar toda esa cantidad de remedios, y después que me haría miércoles el hígado. Antidepresivos, digo, sí. Inductores del sueño, liviano, no te duermas en el colectivo. ¿Por qué no pensamos por qué toda la gente llega agotada, exhausta en el colectivo? Porque estamos cansados, porque estamos todo el día a las corridas. Esto es pensar críticamente y no tragarnos entonces cualquier cosita, ¿sí? Vamos, tapemos el síntoma, tapemos el dolor y sigamos produciendo y sigamos laburando y sigamos trabajando. Total, la ganancia, ¿quién se la lleva? A ver. Está bien, la ganancia de los remedios del laboratorio. Si todo eso lo hacemos siguiendo el orden social, que digamos, hasta cierto punto sí es necesario como para que no haya anarquía, como decía antes, ¿cómo hacemos para evitar ese desgaste que provoca ese sistema? A ver, ¿qué creen? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo deberíamos evitar todo esto, todo este desgaste, dice la compañera, que produce este sistema? ¿Cómo será? Acá dice poder lograr la revolución que quería. No sé si has dicho Gramsci. Sí, los dos, Marx y Gramsci. Y tendríamos que intentar cambiar este sistema, ¿no? Y parece de locos, cuando todo está armado para que esto siga funcionando así. Y somos nosotros mismos los que reproducimos estas ideas. Y vamos a tener estas contradicciones porque fuimos determinados, estamos siendo determinados por este orden, que nos convence de que estas ideas son así. Somos ingenuos. Bueno, esa es la idea. Ahora, bien, ahí, eso es, digamos, la obviedad de la vida cotidiana. No nos preguntamos por qué si esto es así. Ahora, si yo me empiezo a cuestionar todo esto, cómo vivo, por qué enfermo, por qué los niños hablan así, ¿sí? ¿Por qué trabajo tantas horas? ¿Por qué, a pesar de ser tan laburante, sigo perteneciendo a esta clase social? ¿Por qué nunca accedo a otras cosas? Si uno empieza a cuestionarse todo esto y a problematizar, o todos estos ejemplos que dimos, ¿qué estamos haciendo? Una crítica a la vida cotidiana. Estamos criticando no desde la queja, porque no es quejarnos de, sino criticando, visualizando, visibilizando para transformar, para cambiar. De ahí viene lo operativo de nuestro esquema conceptual referencial operativo, de nuestro ECRO. De ahí. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Gusta o no gusta? Sí, porque lo veo con una sonrisa. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Allá estaba. Profe, ¿a quién podemos poner de ejemplo en la clase dominante? ¿O a quién pondría usted de ejemplo? A ver, yo pondría varios ejemplos, ¿sí? Supongamos, todos estos laboratorios que yo nombraba, que mueven fortuna,
¿sí? Pfizer, no sé, tantos laboratorios, los intereses que tienen, la plata que manejan, ¿sí? Entrarían ahí. Las grandes multinacionales entran ahí. Si lo llevamos acá en Jujuy, ¿ustedes creen que hay alguna empresa, algunas empresas, por ejemplo, que responden a la ideología dominante? ¿Sí? ¿Cuáles? Está bien. De la energía, porque no tiene en cuenta al sujeto en su poder adquisitivo ni tampoco le interesa solamente su beneficio, obtener riqueza, más ganancia y nada más. Bien, acá los grandes capitales vienen de afuera, ¿no? En estas empresas sí está bien. Acá hay operarios, habrá capataz, supervisor, gerente, son empleados de esta empresa. Pero en realidad los capitales vienen de afuera. Ahora en las mineras, ¿los capitales son de acá? ¿De dónde son? Chinos, australianos, cada vez hay más alianzas de empresas de afuera que se... ¿Sí? Y ahí entramos a otro debate, sí. Por ejemplo, a nosotros nos piden a veces usar el implante. Entonces siempre nos muestran cómo los hacen, nosotros vemos las formas, vemos que antes eran diferentes y que ahora los van cambiando, los van haciendo con otros materiales como porcelana, se ven más nuevos. Vemos y si yo tengo un implante, yo veo que ese es viejo y me muestran ese nuevo y yo lo necesito porque me dicen que es importante escuchar y que necesito ese nuevo, pero ese nuevo sale muy caro. Eso. Bien, esas son condiciones concretas de existencia. A lo mejor el poder acceder a un implante coclear, entiendo que de ese implante estamos hablando, bien, ¿sí? ¿Saben lo que es un implante coclear? La compañera, para poder escuchar, tendría que ponerse acá un dispositivo, sería mucho más moderno, como ella dice. Por ejemplo, dice, hay un implante que es externo y otro que es como un aparatito que te ponen adentro, que te hacen una pequeña abertura en el hueso y te ponen. Tiene una pequeña tira. Bueno, hay dos tipos de implantes. Que cuando uno ya lo tenés durante mucho tiempo, ya se hace viejo, digamos, y no lo puedes. Bien, o sea, la compañera para poder escuchar, ¿sí? Y a lo mejor muchas personas de la comunidad sorda si hubieran adquirido, pudieran acceder a este implante, que tendría que ser parte de la salud pública. Nos llenamos la boca hablando de la inclusión, de integrar, ¿sí? Pero las obras sociales esto no lo van a reconocer porque cuesta mucho dinero. Entonces, habrá unos cuantos privilegiados que accedan y después... Digo que, agrego lo que dicen, que sí, a las personas sordas les dicen los médicos, no, vos tenés que escuchar porque te vas a acostumbrar mejor a la sociedad, pero se olvidan que tienen una lengua de señas que es de su cultura y eso no lo van a recomendar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora, supongamos que ahora podrían tomar la decisión, pudieran acceder a este tipo de operación y acceden. Y hablando de identidad, y todo esto que ellas dicen, manejan otra lengua, dejar de comunicarse como se comunican. Imagínense en el cambio que tendría en su vida cotidiana, en su psiquismo, en sus vínculos. Entonces una decisión muy difícil, ¿sí? En estos momentos. A lo mejor cuando eran pequeños era otra la historia, pero ahora ellos han constituido su identidad. ¿Quiénes son? No recuerdo el nombre de las compañeras. Mica y Judith. Bien. Ellas son, su identidad está construida en base a esto, a un lenguaje de señas, se comunican, han aprendido lengua de señas, ¿sí? Se relacionan así. Imagínense de un día para el otro cambiar todo esto. ¿Cómo será escuchar?
¿Y cómo será dejar de comunicarse con todas las personas que ellas se comunican así? No son decisiones tan fáciles, ¿no? No, sí vi que moviste la cabeza. Gracias, Judy. Bien. Bueno. No sé otros ejemplos, pero miren ustedes cómo las condiciones concretas de existencia nos determinan quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, a qué accedemos y a qué no. Estamos dentro de un orden social. Podemos cuestionarlo, esto que estamos haciendo, una crítica a la vida cotidiana. Por eso es tan importante esto que parecía, ¿para qué ver la cotidianidad? Y otra vez grupo, y otra vez el sistema capital. Para esto, para empezar a visibilizar, ¿sí? Esto que pasa, que nos pasa a todos, ¿sí? Desde cuando yo empecé con la pregunta, ¿a alguien de acá le hubiera gustado ser médico? ¿A alguien de acá a lo mejor hubiera podido escuchar? ¿A alguien de acá, ¿sí? Pudiera hacer otra cosa, no llegar tan cansada a la casa, tener tiempo libre. ¿Qué nos pasa? Para esto hacemos una crítica a la vida cotidiana. ¿Vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, háganme acordar que tenemos una noticia para darle un ratito después. Bueno, ya no sé si seguir el Power o no. ¿No quieren seguir el Power? ¿Les aburre el Power? A mí también. Bueno, lo pasemos. Ya está el tiempo libre y pasivo. ¿Sí? Pasemos uno más, a ver si no me olvido de nada, perdón, pero después ustedes va a ser guía, capaz que así como lo vamos charlando, se van acordando. Bueno, las dimensiones de la vida cotidiana, espacio, tiempo y ritmo. A ver, pasemos, vamos. Yo creo que los motivó más los de las clases sociales. ¿Sí o no? ¿Qué les parece interesante? ¿Cómo? Me pareció interesante la relación entre la psicología social y las teorías del marxismo, que las vimos también en otras materias. Vos la viste en otra materia. Bien, eso cuando yo les leía ya de Surdex y Putex, les traigo eso porque así como ahí está, eso pintaron acá en la puerta de la facultad y cuando lean el librito de Gramsci vas a ver que en esa época ya a los que estudiaban humanidades, filosofía, les decían ahí están los de izquierda. ¿Sí? Creo que izquierda, no sé cómo es el... Pero eran los revolucionarios, eran los que querían cambiar la realidad. Y un poco se parece a eso. Entonces, eso fue algo que escribieron acá, gente con otras ideas, que se dice de derecha, ¿sí? De alguna manera como, bueno, sí, subestimando toda esta ideología de izquierda. Entonces, una manera de reivindicar, ¿sí? Somos putos, somos zurdos, y de ahí la foto, putos y zurdos, ¿sí? ¿Sí? Y que estén inclusivos. Bien. ¿Qué más? ¿No hay más dudas, no hay más preguntas? ¿No? Esto del espacio y del tiempo en un ritmo, ya lo hablamos, ¿se acuerdan que decíamos era lo que el espacio, el aquí y ahora, el tiempo en un tiempo determinado, ¿sí? Que el tiempo en que transcurre nuestra vida cotidiana, y este ritmo es la relación que hay entre espacio y tiempo, está marcada por este ritmo en nuestra cotidianidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos los fines de semana? ¿Sí? Esto que se repite, que trajo a Yelena. Una cosa es la repetición, la necesidad de lo rutinario, porque si no, no hay continuidad de nada. Y otra cosa es cómo está estructurado este orden social, por supuesto, nuestra vida cotidiana también, pero se hace necesario en este orden social. Imagínense, si ustedes no vienen acá, difícilmente aprueben, difícilmente obtengan un título, difícilmente, ¿sí? Lo mismo yo, si yo no vengo a dar clase y difícilmente pueda sostener un trabajo. ¿Se entienden? Esto son cosas distintas. Lo rutinario y lo repetitivo, cuando hablamos de esto y relacionado con la enajenación o con la adaptación pasiva, que tiene que ver con el criterio salud-enfermedad,
tiene que ver con esto de repetir mecánicamente y no pensar, ¿sí? Desde ahí, digamos, el riesgo de lo repetitivo, lo repetitivo, perdón, donde no hay posibilidad de transformación, de pensar, de cambio, sino en esto de que se hace siempre lo mismo del mismo modo. Nos relacionamos de esta manera a pesar de ver todo lo disfuncional que hay y esto se repite hasta que en algún momento, ¿sí? O esto emerge, se rompe, cambia, depende de lo que estemos hablando, si tiene que ver con la enfermedad o de un trabajo, ¿sí? Traten de ver, por favor, esta película de... ¿No les intriga? Que todos les digamos, véanla. El domingo, ya estamos jueves, viernes, tiempo libre, creativo, activo. Vean algo, cuestionen, vean qué similitud hay de una película tan vieja, porque es muda encima, con esta época, donde no podemos estar sin comunicado entre comillas, en realidad estamos sobreinformados, yo no sé hasta qué punto estamos tan comunicados, ¿no? Bien. Bueno, pasemos otra. Vamos, Luciano, no te duermas, ya te aburrido. O vas a salir hecho un psicólogo social impresionante o me rindo. Las crisis, la ruptura, bueno, esta ya la vimos, esto que implican las crisis, esta ruptura que yo decía, recién me da pie para hablar de la crisis, cuando se rompe, ¿sí? Cuando este modo de relacionar, en que nos relacionamos, ya no sirven las estructuras conocidas, las ideas, no nos sirven para seguir cuando se produce esta desestructuración, esta ruptura. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di el otro día? ¿Sí? Ahí estamos hablando de crisis, como un potente analizador. ¿Sí? Oportunidad y desesperación. Bien, vamos a otro. El lugar del cuerpo en la vida cotidiana. Este es un poema, no es un poema, perdón, ¿qué sería una frase? De Eduardo Galeano, muy hermoso. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acá volvemos a todo esto que hablamos, como la iglesia, entre la educación, los medios de comunicación y todos van reforzando las ideas de la ideología dominante, ¿no? Que había leído cuando estudiaba antropología que nosotros, digamos, nos orientamos mucho por la cultura, porque hay dos culturas, la cultura oriental y la cultura occidental. Y la cultura oriental te dice que ellos se caracterizan por lo espiritual, por cuidar mucho el cuerpo, por no tener muchas horas de trabajo, y en cambio lo occidental era como que era más materialista, más se basaba más en lo económico, como que vivía así, al correr, y entonces llegaba un momento en lo que dice que el cuerpo se cansa, pero que a la larga uno termina sí o sí volviendo a lo oriental, que es la paz del cuerpo. Ojalá que volvamos a esto, ¿no? Que el cuerpo sea una fiesta. Si un cuerpo es una fiesta es porque también hay una mente, que hay una fiesta, que hay unos vínculos que son sumamente saludables. ¿Sí? Porque somos una unidad biopsicosocial. Este cuerpo que tanto analizamos, que lo medicamos, que está agotado, que está cansado, que está pasivo, tiene que ver con una mente y tiene que ver con una modalidad de vincularnos, ¿sí? Con un psiquismo, si se quiere, para no decir mente, pero para que me entiendan, que está determinado por este orden social. Bien, yo dejaría hasta acá, no sé qué sigue, pero dejaría hasta acá porque ¿qué tengo para decirles? Fecha de parcial, me dicen acá. ¡Ay, cómo saben! ¡Ay! Bueno, miren, ahí está, esperen. 2 minutos. La hegemonía, concepto de Antonio Gramsci,
imposición de ideas de la clase dominante a través de la cultura, ideas transmitidas por el sistema educativo, religioso y los medios de comunicación. Ahora, después de todo lo que hablamos, creo que está claro esto. Sí, más vale. No, mentira, no. Bueno, ahora sí, bueno. El parcial va a ser el día 23, ¿verdad, Sole? ...23 de mayo. Ya les había dicho algo en la clase práctica. Bueno, va a ser el 20... ¿Ah? Sorpresa. Bien, a ver, ¿cuál es la idea? Va a ser el martes en el horario del teórico, perdón, pero no es que tienen que venir acá, sino que va a ser virtual. ¿Por qué pusimos este horario? Porque se supone que la mayoría de ustedes asisten al teórico y tienen esta disponibilidad para hacer el parcial, ¿sí? Va a ser virtual, son pocas preguntas, hay preguntas múltiples choice y otras preguntas a desarrollar. Hay varias preguntas, entonces digo esto porque, a ver, es verdad, ustedes se juntan, hacen, estudien juntos, pero hagan el parcial solo, ¿sí? Por varios motivos. Primero, porque son diferentes parciales. No les va a tocar el mismo parcial, se van a confundir, van a perder tiempo, ¿sí? Y también porque el parcial es para ustedes, una instancia de evaluación para ustedes, no para nosotros. Acá volvemos otra vez a esta idea de sujetos críticos, activos o pasivos que reproducen, copian, imitan y que lo único que les interesa es acreditar, ¿sí? Ustedes verán, no es para nosotros, es para ustedes. Entonces, avancemos hasta la última, Luciano, por favor, que está la bibliografía de este Power. ¿Cómo? Sí, yo creo que va a ser 1 hora, no más, porque en realidad es muy sencillo. Ustedes piensan que disponen de los textos. El tema es que tener los textos ahí, si no han leído, si no han subrayado, no les sirve de nada. Entonces tienen que leer, tienen que estudiar. Nuestra idea de parcial no es buscar, ay, ¿qué no saben? Los fusilemos, los hagamos. No, no. Es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Es para que vean si hay algo que no pueden responder, y es porque falta. Pero si estudian, si leen, se supone que lo van a poder hacer. Profe, una Sí, consulta. es un parcial, va con nota. Sí, es evaluativo. ¿Ah? ¿Cómo? Profe. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué vas a estar nerviosa? Profe, ¿puedo consultar algo? Sí. ¿Los temas que van a dar en el parcial son temas que están en el programa o temas que fueron dando en la clase? Todo lo que fuimos dando y entra hasta el concepto de crítica. ¿Sí? Yo no, miren, en este Power lo que agregamos, bueno, está todo lo que yo hablé hoy, es CIESA, capítulo 3, del libro Herramienta Pensar, Pensar, Sentir y Actuar, que son las áreas de la vida cotidiana, desde una mirada crítica, y el capítulo 3.2, que es clases sociales e ideología dominante. Todo lo que yo hablé hoy es eso, de la profe Ciesa, en el librito que está la bibliografía. El trabajo de campo, observación y entrevista, el análisis de los mitos, todavía no, ¿sí? Pichon-Rivière, Quiroga, introducción de psicología de la vida cotidiana, ediciones Nueva Visión. ¿Ese está, Carlita? ¿Perdón? El de misma introducción de psicología de la vida cotidiana, no me acuerdo. No, pues no me acuerdo de ese, pero si no, para que nos comprometamos en subirlo entre hoy y mañana, si ya pueden empezar a estudiar. Quiroga Racedo, crítica de la vida cotidiana. Acá está Coam, Néstor, Gramsci para principiantes. Cuba y Echenique, proceso, salud, enfermedad, que es del libro Herramienta. Villarroel, Viviana, algunas reflexiones sobre el proceso salud, enfermedad y el rol, papel del educador para la salud, que es cortita. Página 13 del libro Haciendo Psicología Social para Transformar. Esto es de este Power, ¿sí?
En realidad entra toda la unidad introductoria. ¿Se acuerdan? Conversaciones con Enrique Pillon Rivière. No tengo acá a ver. ¿Cuál dijo? El de Pillon Rivière, el de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Vida cotidiana de Pillon Rivière. Vida cotidiana, crítica a la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué más, Sole? ¿Me estoy olvidando de algo? Porque yo me olvidé del cuaderno donde tenía eso macheteado de los temas del parcial. ¿Algo más? ¿Ah? Cito Lema, sí, porque son conversaciones con Enrique Pillon Rivière, que es Vicente Cito Lema. Sí, familia entra dentro de vida cotidiana. Familia, trabajo, tiempo libre, dimensiones, todo eso es vida cotidiana. Crítica a la vida cotidiana, ¿qué se entiende por crítica? ¿Sí? Concepción de sujeto está en conversaciones. Objeto de estudio, la psicología social, está en conversaciones. ¿Qué más? Todo lo que vimos. No le vamos a preguntar nada que no hemos visto. ¿Cómo? El martes 23 de mayo. Va a ser antes porque después el jueves ya es feriado por el 25 de mayo. Entonces, dudas, empiezan a leer, traigan dudas, preguntas, tienen las instancias de los prácticos, de los teóricos. Aprovechen este tiempo que nos queda, que podemos hacer como un repaso. ¿Sí o sí tenemos que empezar a las 6 de la tarde o podemos comenzar en cualquier horario? No, se habilita a las 6 y tienen, una vez que ustedes lo habilitan, durará 1 hora. Todavía eso no hemos definido el tiempo, pero... no, generalmente es a las 6 y lo terminan, tienen un tiempo para terminarlo, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿El mismo día? Ah. Bien. Hasta las 6 tenés el lapso para volver al aula y hacer el examen. Te dan, bueno, en ecología nos dan 10 minutos para hacer el parcial. Bien, acá también, pero empezaríamos a las 6, lo habilitamos a las 6. No hemos resuelto, pero con 1 hora ya está, 2 horas es un montón. Antes eran 2 horas porque era desarrollar, ahora va a haber 1 o 2 preguntas a desarrollar, entonces no necesitan tanto tiempo, ¿sí? Con 1 hora está. Y esto también tiene que ver porque si no después ya es un descontrol porque ya nos ha pasado el año pasado. ¿De cuántas preguntas será el parcial? Todavía no lo hemos diseñado, serán 6, se me ocurre 6, 8 preguntas, la verdad no sé todavía cuántas, sí les digo que hay preguntas a desarrollar, o sea que tienen que escribir, tienen que tener la idea del concepto. Esto que ya se trabajó, no, todo es concepto, a ver, a ver, todo esto que se entiende, que yo les voy dando ejemplos, pero también les voy dando conceptos de lo que ustedes tienen que hacer. Tendrán que, las preguntas que sean a desarrollar, tienen que ir articulando el concepto, qué dice el autor, ¿sí? Si yo les digo, ¿qué dice Gramsci de hegemonía? Me dicen qué dice Gramsci, cuál es el concepto de hegemonía. Me dan la explicación según ustedes, ¿sí? Y un ejemplo, ¿estamos? Esos son los criterios de evaluación. Cuando es a desarrollar, si le decimos justifique, justifique. ¿Sí? Explique, explique. Desarrolle, desarrolle. Lean la consigna. Digo esto porque ¿sí? Si le estamos poniendo que explique el concepto, lo van a explicar. Justifique su respuesta, es decir, ¿por qué digo esto que digo? ¿Estamos? ¿Sí? Chau, chau. Bueno, ya estamos. Así deberían estar de activo en el teórico, ¿no? Con el temita del